relevantes. Palabras que van a encontrar ustedes normalmente en sus apuntes, en los libros de estudio, y que es conveniente que uno tenga una noción o significado. Por ejemplo, jus ya vimos que se traduce como derecho, pero no necesariamente si yo voy a un texto romano puro, por así decirlo. La obra de algún jurista romano clásico no va a estar utilizada en sentido subjetivo, según uno mira la mayor parte de los romanistas. Pero en cambio, si ustedes toman el apunte de clase, la palabra derecho va a estar utilizada eventualmente o como sinónimo de derecho objetivo o como sinónimo de derecho subjetivo. Además de que a veces se define como ciencia, como ocurre con la definición de jus de Celso, como arte, dice, pero se traduce como ciencia también, o bien como sinónimo de justicia, a veces confundiéndolo con la ley, porque hace la palabra ley que toma sentido amplísimo. Pero una cosa es nuestro vocabulario y otra cosa es el vocabulario de los juristas romanos. En la expresión justicia ya vimos, la definición la tomamos de Ulpiano, y la verdad es que la concepción de justicia, ¿no es cierto?, y su rol en relación al derecho es algo que ustedes van a estudiar en otra asignatura, introducción al derecho, cuando estudian la teoría del derecho y también cuando estudian filosofía del derecho, para explicar la relación que hoy día se le da a la justicia en relación al derecho, es decir, qué rol cumple, sin perjuicio de que evidentemente si nosotros nos preguntamos de dónde deriva jus o de dónde deriva justicia, puede ser términos que tengan una raíz común, no así la expresión derecho, que no se emana precisamente de jus, sino que emana de directum, que tiene otra raíz, por así decirlo, pero que quieren significar en el vocabulario de los juristas lo mismo, pero más tardía esa expresión. Ahora, jurisprudencia dijimos que tampoco debía entenderse como hoy día se entiende lo que es la jurisprudencia, que el derecho tenía que adecuarse a lo que la sociedad considera útil y práctico. Por eso es la lógica de un derecho de juristas, como era el derecho privado romano, donde lo medular estaba determinado por la opinión de los juristas. Pero eso es algo que podríamos referir a la época clásica, porque en el derecho posclásico, sobre todo ya en tiempos del dominado, pasamos a un sistema legislado, parecido al nuestro. Claro que se ha ido desarrollando porque no olviden que ahí la voluntad no era la del pueblo, era la del soberano. En cambio, hoy día en teoría las leyes nacen del pueblo, que tiene representantes, ¿no es cierto? Tiene el presidente de la República que ha sido elegido por el pueblo y que tiene iniciativa legislativa en muchas materias, inclusiva también, y además no olviden está el poder legislativo, donde están las personas que ustedes eligieron, para que en definitiva resuelva, ¿cierto?, si hay que dictar una ley, hay que modificar una ley ya existente o hay que derogarla, para que la sociedad, ¿no es cierto?, se sienta satisfecha con su sistema jurídico. El problema es que a veces se toma en su tiempo. Un sistema jurista no quiere decir que el derecho esté solamente contenido en la opinión de los juristas, sino que dentro de la fuente o forma en que se expresa el derecho, la más importante. Jurisprudencia, entonces olvídense de lo que es en Chile la jurisprudencia. La jurisprudencia en Roma es una actividad propia de los juristas, se le describe como la ciencia, lo justo y lo injusto, el conocimiento de lo divino y lo humano. Virtud máxima del jurista, prudencia. Aquí alguien se podrá sentir pasado a llevar, pero los juristas no son revolucionarios. Pero tampoco son reaccionarios en el sentido, ¿no es cierto?, de que reaccionan frente a cualquier estímulo. No. La prudencia precisamente es lo que me permite distinguir adecuadamente entre lo justo y lo injusto, lo que es útil y lo que es inútil, en función de un conocimiento. Por algo, ¿cierto?, ellos se imponen por autoridad, no por potestad. Si su opinión llega a constituir derecho, es porque la gente confía en la opinión de los juristas. Y no olviden que sobre un mismo tema van a haber distintas opiniones, pero de expertos, entre comillas. ¿Y cuál de ellas va a prevalecer? La de uno de ellos. Y si esa opinión se reitera y los casos se van solucionando de acuerdo a la opinión de ese jurista, eso va a constituir jus. Y por eso que la jurisprudencia, además de una actividad, puede ser vista como una fuente.
ya sea fuente generadora, la actividad de los juristas, y resultado, el derecho que surge de la respuesta de los juristas. Las características de la jurisprudencia romana en principio se dice que es práctica. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿no es cierto?, normalmente enfrentados, ¿no es cierto?, los juristas a casos. Pero evidentemente la respuesta a ese caso es en función del conocimiento que tiene el derecho. No va a encontrar muchas explicaciones en algunas obras porque son simplemente colecciones de respuestas. Pero no olviden que después también nació como una actividad propia de los juristas, ¿no es cierto?, el instruir a los que serían sus discípulos, ¿cierto?, el escribere también, que sería, ¿cierto?, la traducción en obras literarias de carácter jurídico, donde en algunos casos vemos ya lo que podría ser la enseñanza al derecho. Y evidentemente eso requiere sistematización, es decir, cierto orden de exposición de los contenidos. Aparecen algunos conceptos. Claro que los juristas romanos eran un poco reacios a los conceptos. En cambio, hoy día nosotros estamos en tránsito de una época en que todavía hay que conceptualizarlo, todavía hay que sistematizarlo y traducirlo en categorías jurídicas. Incluso es muy común hoy día en muchos temas hablar de la naturaleza jurídica de una institución para ver dónde la ubicamos, para ver si hay alguna otra figura que se parezca, etc. Que hay que sistematizar. Esa sistematización aparece en la jurisprudencia romana, pero ya en cierta época tardía. Por ejemplo, Gallo, del cual se sabía bien poco en cuanto a, ¿no es cierto?, dónde vivió. Entonces dice que sería, ¿no es cierto?, de provincia, más o menos se lo ubica a finales del siglo II después de Cristo. Él trascendió por una obra llamada Instituciones y que adquirió un realce mayúsculo en lo que es la romanística moderna, ¿no es cierto?, cuando fue redescubierto un original de las instituciones, ¿no es cierto?, de Gallo, a comienzos del siglo XIX, y que determinó que muchas cosas que se enseñaban, ¿no es cierto?, tenían que ser revisadas a la luz de lo que Gallo le enseñaba a sus alumnos, entre comillas, a sus discípulos, porque no es como una universidad, no eran estudios formales, por así decirlo, pero, ¿cierto?, él le va exponiendo a sus discípulos el derecho de su orden, y esa es una obra sistemática. Entonces, hay juristas incluso anteriores justinianos que tienen cierto grado de sistematización, pero en general, si nos vamos al digesto, donde está la literatura jurídica clásica, lo que hay ahí son colecciones de respuestas frente a un caso, real o hipotético. ¿Por qué? Porque el derecho, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, era práctico en cuanto a su origen. ¿Qué es lo que se buscó? Dar respuesta a casos. Casos que a veces eran reales y otras veces eran hipotéticos. Incluso hay dentro de las colecciones de casos, hay algunos que son, entre comillas, más entretenidos que otros, porque tenían una complejidad. Había gente que iba por curiosidad nomás ante el jurista para ver, colocando entre la espada y la pared a dos juristas a ver si llegaron a la misma respuesta. Eran las famosas cuestiones. Bueno, pero, insisto, eso ya en alguna medida es parte del pasado. Lo que queda es la idea de una transmisión del conocimiento a través de, ¿cierto?, algún grado de exposición sistemática de la información. Pero a veces nos pasamos revoluciones, como si todo lo queremos ubicar en un lugar, y eso es complejo. Bueno, entonces se describen algunas características de la jurisprudencia romana, que tiene este personaje, ¿no es cierto?, que evidentemente decayó en cuanto a su influencia en la renovación del derecho, porque primero, ¿no es cierto?, el príncipe trató en alguna medida de controlarlo a través del Ius Publicae Respondendi ex autoritatis principe, que significa, ¿no es cierto?, yo mire, digo que ese jurista lo que él dice es como si yo lo opinara. Que él dice esto el emperador o príncipe. Entonces, eso, aunque parece un reconocimiento en tiempos de Tiberio, la verdad es que muchos dicen ahí hay un intento de control, porque en la medida que sostienen, por así decirlo, el respaldo del príncipe, como si fuera la autoridad del príncipe la que prevalece, estaríamos sobre la autoridad del jurista. Y es muy común que la gente se vaya a sentir más inclinada a seguir, ¿no es cierto?, la del príncipe, que estrictamente hablando, él se atribuye autoridad, pero lo que tiene es poder y popularidad, que combinados son complejos. Pueden ser, ¿cierto?, buenas las soluciones de un populista, pero
hay que tener siempre mucho cuidado, sobre todo si tiene poder. Pero peor es un bruto con poder. No bien, la jurisprudencia ya es algo que en alguna medida hemos explicado, pero porque cuando se encuentre con esta palabra no vayan a pensar qué es lo que les enseñan en Derecho Civil por jurisprudencia. Ahora, equidad, FAS, ya dijimos que eran las reglas que rigen, ¿no es cierto?, las relaciones con los dioses, porque tempranamente en Roma se separa el ius, que rige las relaciones entre los seres humanos, del FAS. Ahora, eso no ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. No olviden que si ustedes van a cualquier sociedad musulmana, el derecho emana de un texto religioso. Y las autoridades, ¿no es cierto?, religiosas también son autoridades judiciales. Eso no ocurre en nuestro sistema. Por lo menos nosotros separamos nítidamente desde la época de los romanos, ¿cierto?, lo que es lo jurídico de lo religioso. Y eso se traduce en la distinción entre el ius y el fas. Eso no significa que en la vida del pueblo romano la religión no tuviera alguna importancia. Pero no olviden que también hay un tránsito desde una sociedad politeísta a una